Senyor Martín Pallín, molt bona nit. Bona nit, buenas noches. Vostè creu que es permetrà governar o presentar-se a la investidura Jordi Sánchez, que és una persona que està en presó preventiva ara mateix? Bien, yo creo que prescindiría de los nombres y para mí lo que está en juego es ahora si un juez, sin violar el principio de la división, perdón, tengo la voz un poco, de la división de poderes, puede impedir a un parlamentario elegido por el voto popular y por la soberanía popular acudir al Parlamento. Este es lo que está en juego. El nombre es importante, es un problema de los políticos. Tenemos un precedente en España en el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dijo, con arreglo a la ortodoxia de la división de poderes y de lo que debe ser una democracia, que no se puede impedir, o un juez no puede impedir a un parlamentario ir al Parlamento. És el cas de Juan Carlos Lloldi. Estaba hablando de Juan Carlos Lloldi, pero repito que quiero prescindir de los nombres. Está en juego si el Poder Judicial puede invadir al Poder Legislativo. Y el argumento además es contundente. Eso sería vulnerar la voluntad no de ese señor, sino de los que lo han votado. D'acord. Senyor Martín Pallín, com pot ser que la justícia espanyola sigui més flexible davant d'un cas de terrorisme? Aquest senyor pertanyia a ETA, va ser condemnat 4 mesos després per pertinença a ETA, sigui més flexible en un cas com aquest que en un cas polític, pacífic, com el que ens ocupa ara? Bueno, yo creo que es que, volviendo un poco a lo que dije antes, está en juego el Estado de Derecho, está en juego la división de poderes y está en juego la calidad democrática de nuestro país y esto me preocupa. El tema de la segregación de una parte de un territorio, de un Estado de la Unión Europea o un Estado reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, es un tema que en el derecho internacional no se contempla. Eso hay que ser claros y no es posible. Pero en el Estado de Derecho hay 2 vías de respuesta. Y además se han utilizado las 2, y yo creo que son excluyentes. Una de las vías es el Tribunal Constitucional. Aquí se publicó una ley de referéndum, se publicó una ley de transitoriedad política. Todo eso se sometió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional las declaró nulas y estábamos en una vía que se podrá discutir o no, pero es una vía que está perfectamente encajada, a mi modo de ver, en la Constitución. Hay una nota alarmante, se ha hablado aquí, de Lloldi, que me ha impresionado por su serenidad y su capacidad de abstraerse de lo que ha vivido. Y es que es el único tribunal constitucional, y se hizo deliberadamente en el año 2015, pensando en lo que iba a pasar, el único tribunal constitucional del mundo que tiene capacidad sancionadora. Es más, hay 3 magistrados del Tribunal Constitucional que lo han rechazado frontalmente. Dice, esto no es labor de un tribunal constitucional. Y ahí habíamos llegado. Entonces todo esto era nulo y efectivamente no tendría, en mi modo de ver, efectividad. Pero entra en juego el derecho penal. Y el derecho penal no está para estas cosas. El derecho penal, primero, ha cometido, a mi modo de ver, un error monumental al equiparar una conducta que es el voto en un parlamento, decidiendo, con arreglo a su libertad de criterio, pues la independencia, que después no se llega a declarar formalmente, y el que tenga dudas, que vea que cuando se pone en marcha el 155, los propios parlamentarios catalanes acuden a las elecciones. Luego, de alguna manera, dijeron, no hemos declarado la República. Pero bueno, al poner en marcha el mecanismo penal, incuestionablemente yo no veo el encaje, ni he visto ningún catedrático de los de mi época, yo ya soy mayor, que se haya atrevido a decir que esto es un delito de rebelión. Vamos, no tiene ni pies ni cabeza.
Es un forzamiento, vamos, un contorsionismo judicial verdaderamente preocupante. Se ha dicho que es una sedición lo de la Consejería de Economía. Bueno, yo creo que no, pero vamos a discutirlo. Y una serie de delitos colaterales, como la desobediencia, prevaricación, etcétera, etcétera, que yo creo que no deben entrar en juego cuando se trata de decisiones parlamentarias. Esto se lo contamos a un inglés y se lleva las manos a la cabeza, porque el Bill of Rights, que lleva desde de finales del siglo XVII hasta ahora, y nadie lo ha cuestionado, prohíbe tajantemente el control de los actos parlamentarios que no sea por el propio Parlamento. Y esto es la cuna del parlamentarismo. Si no se sabe es o que no se tiene cultura democrática o que no le importa nada el mundo de valores de la democracia al que está utilizando el derecho penal. En el cas de Jordi Sánchez, hi ha base legal per impedir-li presentar-se a la investidura? Vamos a ver, digo lo que también he dicho antes, un juez, hay un auto, me parece, de los muchos que ha dictado el juez instructor, porque estamos hablando de un juez instructor. Yo procuro olvidarme de los nombres. Un juez instructor que se permite decirle a un parlamento, vamos a olvidarnos también de qué parlamento, de que si puede delegar el voto. Dice, oiga, vamos, yo he sido magistrado del Tribunal Supremo, he sido juez instructor de muchas causas y no se me ocurriría decirle a un parlamento lo que tiene que hacer. A lo mejor lo pienso, pero no lo digo porque no es mi labor y estoy invadiendo. Del mismo modo que si el Parlamento le dijese al juez instructor, ponga usted en libertad a los detenidos, pues también estaríamos en una invasión de poderes porque la separación es la clave de la democracia. Y yo creo que sí que debería concurrir. Y después está en juego una cosa que comentaba Jordi, que es el 384 bis, que se hizo específicamente. Y cuando las leyes tienen nombres y apellidos, mal asunto. La ley tiene una vocación de generalidad. Es para el conjunto de los ciudadanos o para un conjunto de problemas o de conflictos. Y aquí no. Aquí se hizo para unas personas concretas. Se mezcló el terrorismo, aprovechando que había sido el 23F, se metió la rebelión, pero claro, la rebelión del 23F, con las metralletas disparando y diciendo a un guardia civil, cuidado que le vais a dar a uno de los nuestros y lo vais a matar. Eso se oyó por la televisión. Entonces se aprovechó eso, se metió otro artículo que fue declarado inconstitucional, el 504, en el que decía que si el fiscal recurría, no se podía acordar la libertad, lo cual era ya una invasión de la independencia judicial verdaderamente escandalosa en un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Yo creo que este artículo también es inconstitucional y plantea problemas con los parlamentarios, no con los funcionarios. Con los funcionarios está claro porque es suspensión de funciones. Pero a un parlamentario se le suspende de funciones. ¿Y qué pasa? Que no puede delegar su voto porque está suspendido de funciones, con lo cual ya no en una cuestión política, en una cuestión que tiene que resolver un parlamento, declarar un parque natural, pues se ha variado la composición del Parlamento y se ha variado el resultado de la voluntad parlamentaria, con lo cual estamos invadiendo otra vez el poder legislativo. Esto hay que meditarlo antes de dar esos pasos, en mi opinió. Ara mateix, qui mana en el TC i el Tribunal Suprem? Es pot dir que és la Moncloa qui dirigeix els moviments d'aquests dos tribunals? No, yo no diría eso, y además también quiero que quede claro otra cosa. Todo esto no hubiera pasado si el Ministerio Fiscal no pone la querella. El Supremo no hubiera actuado. El fiscal Maza. El Supremo estaba en su sitio y ha actuado porque el Ministerio Fiscal ha puesto la querella. Si no, no habría actuación. Después, yo no sé qué relaciones, conocía compañeros de sala de José Manuel Maza, creo que es una persona con criterio, independiente, pero creo, sinceramente,
que en este caso se equivocó rotundamente. Además es una querella que no es la que o la que nos enseñaban en la escuela judicial, porque es una especie de relato histórico y siempre nos decían los jefes, cuando éramos jovencitos, dice, chico, concéntrate y dime cuáles son los hechos que consideras delictivos. Y esta sentencia, esta querella que tiene 106 folios, para mí es el récord Guinness de mi carrera. Nunca he visto una querella de 106 folios. Es un relato que puede casi con otros 106 folios pues constituir un libro o una novela. Però no és una querella com manda la llei d'enjudiciament criminal. És una querella que a més va ser polèmica perquè no tenia el suport de tots els fiscals del Suprem. Un fiscal pot rebre instruccions o ordres directes del govern? Cuando hicimos el estatuto teníamos dos posibilidades. Una que ya estaba cegada por la Constitución, que era que el fiscal lo nombraba el gobierno, y otro era qué grado de influencia podía tener el gobierno en el fiscal general. El estatuto es claro. Podrá solicitar del fiscal general del Estado una determinada actuación. Si lo solicita el gobierno, el fiscal general del Estado tiene que reunir a la Junta de Fiscales de Sala y decide él, aunque sea la Junta, no es votación democrática, y a la vista de lo que escuche, pues acceder o no acceder a lo que le solicita el gobierno. El gobierno no puede ordenar al fiscal general del Estado según el estatuto. Ara s'ha declarat aquesta causa com a causa complexa. Què vol dir això? Quines conseqüències pot tenir? Es evidente que era compleja. Pretender que esto se podía resolver en 6 meses me parecía, vamos, casi un milagro, pues, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de nuestra justicia, incluido cuando yo estaba dentro, no ahora, o sea que es lógico que se haya declarado compleja. I això vol dir que s'allargarà encara més el temps d'instrucció? Sí, porque parece que el ministro de Justicia se había atrevido a marcar ya los pasos. Después de Semana Santa, auto de procesamiento, finales de año juicio oral y a finales de año o principios del año que viene sentencia. Yo creo que ahora con esto el ritmo pues, se va a dilatar un poco. No sé cuánto, pero un poco. I durant tot aquest temps estaran en presó preventiva? Bueno, esto es lo que ya conculca claramente. Aquí todo el mundo dice, es que se han saltado la ley. Por favor, que se lean el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 503 se puso, en principio, para los autores de delitos violentos, porque podían constituir un peligro de reincidencia, por ejemplo, un violador, un psicópata, personas que si se las ponía en libertad, incuestionablemente, y es la primera parte del artículo del número 3 del artículo 503, si se las ponía en libertad podía haber algún peligro de reiteración delictiva precisamente por su psicopatía, etcétera, etcétera. Ahora, que me expliquen a mí y que lo expliquen ahora a los suizos, que acaban de decir que no piensan dar la extradición porque estamos ante delitos políticos, lo ha dicho el representante de la Oficina de Justicia Federal de Suiza, que me digan a mí que una opinión política es una reiteración delictiva. No lo entiendo, lo siento mucho, será ya por mi edad, pero no puedo entender que en una democracia una opinión política, sea la que sea, pueda ser una reiteración delictiva. I el concepte de violència és interpretable perquè sembla que sigui el centre de tota aquesta querella que ha presentat el fiscal i d'aquesta acusació de rebel·lió, de sedició, el concepte de violència. El concepto de violencia está muy claro. Tenemos, afortunadamente, muy pocas sentencias para hacer jurisprudencia sobre el tema de la violencia, pero tenemos una del año 83 que, curiosamente, es el recurso de casación respecto de la condena del Tribunal Militar a Armada, Mirán del Bosch y Tejero y otros muchos más por el 23F. Y ahí se dice clarísimamente que un elemento, bueno, además lo dice el código, no lo digo yo, que uno de los elementos componentes es la violencia. Y la violencia es la esterilización de lo que pasó el 23F. La defensa, muy habilidosamente, había dicho, hombre, no hubo violencia porque no hubo muertos.
Y entonces el ponente, vamos, el tribunal, porque las sentencias no son de los ponentes, son de los tribunales de 5, si 4 opinan lo contrario, el ponente no tiene nada que hacer. Y dice, no, el hecho de que haya sido incruento no quiere decir que no haya sido violento. I la violència és la del 23F. I l'1 d'octubre hi va haver-hi violència? Fem una cosa, em contesta d'aquí uns minuts, que hem de fer una pausa, d'acord? Ara seguim parlant. Yes, everybody hurts, and everybody cries. Everybody hurts. Sometimes. No, you're not alone. If you're on your own in this life, the days and nights are long. Senyor Martín Pallín, li demanava si creu que hi va haver violència l'1 d'octubre. El 1 de octubre hubo violencia, lo que pasa es que no tiene nada que ver con el delito de rebelión. Si es para relacionarlo, hubo violencia, lo vio todo el mundo y bueno, yo tengo familia en Londres, me lo comentaron, yo viajo bastante, soy miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra y sé que la Comisión hizo una nota sobre eso. No, li demano perquè Enric Millo, diversos alts càrrecs del govern espanyol i de la Guàrdia Civil diuen que no hi van haver-hi càrregues policials. De fet, diuen que tècnicament no hi van haver càrregues. Bueno, ahí se trata de un asunto igual que el sumario, llegue hasta donde llegue, va a ser un sumario tecnológico. Hasta ahora manejábamos sumarios con folios de papel, pero ahora tenemos multitud de CDs y de grabaciones que representan muy fidelmente los hechos que pudieran, espero que a lo mejor cambien las cosas, ser objeto de enjuiciamiento. Pero es incuestionable que ese hecho, y es más, a mí me consta que personas del gobierno, próximas al gobierno, pues la verdad que no estaban, digamos, satisfechas con lo que había pasado. Del govern espanyol, vol dir. Obrim torn de preguntes als periodistes del Cadires. Bea, endavant. Lo primero de todo es un verdadero placer escucharle porque como ciudadana me reconforta y me tranquilizaría saber que hay jueces como usted a día de hoy en la justicia. Pero por desgracia no son los Martín Pallín los que abundan. ¿Qué habría hecho usted de ser el instructor de este caso con las personas que ahora mismo se encuentran en prisión preventiva y en el exilio? ¿Cuál habría sido su decisión al respecto? Bueno, vamos a ver. El instructor en el Supremo, que es una anomalía que existe en nuestro sistema, no es un instructor autónomo, es lo que llamamos un instructor delegado. O sea, es la Sala Segunda del Tribunal Supremo el que admite la querella y le dice al instructor, proceda usted a la instrucción. Es cierto que después de algunos casos, concretamente el caso Gal, que se nos planteó el tema de la duplicidad casi esquizofrénica de un instructor que a su vez era miembro de la sala, y esto era bastante difícil, se le dio una cierta autonomía y por tanto ya no formaba parte de la sala y tenía una cierta autonomía. Entonces, acogiéndome a esa autonomía, yo hubiera rechazado rotundamente la rebelión y la sedición y hubiéramos entrado en un debate sobre los temas de la malversación, desobediencia, prevaricación, etcétera, todos los demás. Que no conllevan cárcel, ¿no? En este caso. Sí. Preventiva. Pueden llevar prisión, malversación puede llevar prisión. Por cierto, la malversación también fue modificada en el 2015 pensando en algo. Wow. Eso es muy grave, ¿no? Permíteme, Laura. Sí. Usted ha señalado antes, y creo que
quizás sea una cuestión técnica que pueda pasar desapercibida, pero que el Tribunal Constitucional de España es el único que ha modificado la ley en el 2015 para hacer, que todos lo entendamos, un Juan Palomo, un yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Una capacidad sancionadora respecto a sus propias sentencias. ¿Esto realmente nos pone en buen nivel como demócratas? Bueno, el Tribunal Constitucional no fue el gobierno, aprovechando la mayoría absoluta. Está recurrido. Cambió la ley, claro. Está recurrido y hay 3 votos en contra, como dije antes, de 3 magistrados, de 2 magistrados y una magistrada, que rechazan rotundamente el que tenga capacidad sancionadora. En fin, ya veremos a ver, pero eso, claro, es un recurso muy raro, porque es un recurso contra la propia normativa del Tribunal Constitucional. Y también está recurrido, antes se habló mucho del 155, sí. Está recurrido por Podemos y por el Govern. Sí. Agnès? Sí, mira, deixa preguntar al Jordi, es que estoy buscando un detalle de la interlocutoria del juez Pablo Llarena en el último auto en el que niega la libertad de confianza a Joaquín Forn. Val, doncs deixem que ho busquis. Sí. Tengo una pregunta sencilla. El artículo 155 figura en la Constitución, pero ¿da derecho, usted cree desde un punto de vista jurídico, a destituir al gobierno y a los miembros electos, dijéramos? Esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, usted está viendo que la estrategia desde el punto de vista de Puigdemont es poner en contradicción los problemas, dijéramos, de índole democrática, ¿no? Y trasladarlo a instancias europeas o de Tribunal de Estrasburgo o de la ONU. ¿Usted cree que podemos tener alguna esperanza de que eso, de alguna manera, sea lo que arregle la situación? Porque no vemos yo no veo otra vía, ¿no? El recurso del 155 me consta, por conversaciones con algún magistrado del Constitucional, que están contentos, en el sentido de que van a tener oportunidad de pronunciarse sobre un tema inédito, porque como todo el mundo sabe, ahora esto pasaba como con el nodo en mi tiempo, que está al alcance de todos los españoles el derecho, y por tanto todos sabemos que es una copia del artículo 37 de la Constitución alemana, que nunca se ha aplicado. Entonces yo me he dedicado a estudiar a los constitucionalistas alemanes qué opinan sobre el 155, porque el Tribunal de Karlsruhe no ha tenido oportunidad de pronunciarse. Y la mayoría de los constitucionalistas tienen muy claras 2 cosas. En primer lugar, que no se puede disolver a los parlamentos de los Länder. Y en segundo lugar, que para utilizar en casos extremos la fuerza hay que declarar previamente, según los alemanes, el estado de alarma. Aquí sería el estado de sitio. Esas 2 cuestiones las tienen muy claras. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional, porque va a tener una oportunidad de oro para delimitar cuál es el alcance del 155. Y respecto de la internacionalización, pues esto es algo que ha venido rodado por muchas circunstancias, por lo que sucedió el 1 de octubre y por el hecho inédito, que ya me refería antes a él, de que un acto parlamentario, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con él, sea criminalizado. Eso es algo que choca frontalmente. Incluso creo que ahora, el día 19 de marzo, aquí como todo el mundo habla de querellas, no se puede uno querellar ante el Consejo de Derechos Humanos. En la reunión que tiene el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para tratar sobre el estado de los derechos humanos, del cumplimiento, perdón, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, se va a tratar sobre este tema, porque incuestionablemente va a haber una reclamación. Ahora bien, que nadie piense que va a dictar sentencias. El Consejo solo puede hacer recomendaciones. Puede decir que le parece bien, le parece mal, que se ha vulnerado o no el pacto, pero no tiene fuerza vinculante la decisión que pueda adoptar
en virtud de lo que se le solicite el día 19 de marzo. ¿Y Estrasburgo? Estrasburgo difícilmente tiene encaje todo esto en Estrasburgo con el convenio, con los artículos del convenio europeo. Pero, en fin, para mí el problema yo creo que deberíamos hacerlo sobre una recapitulación interna. Todo es corregible. A lo largo de la historia pues, se han cometido muchos errores y tenemos la oportunidad de volver las aguas a su cauce. El día que se constituya el Parlamento, pues este tendrá que empezar a funcionar. He dicho antes y repito que el derecho internacional no admite la separación unilateral de partes de un Estado que ya está en la Unión Europea, pero queda abierta, y es más, hasta hubo conversaciones antes del 9N. La vía que apuntaron, por ejemplo, Francisco Rubio Llorente, Miguel Herrero de Miñón, pseudo canadiense, pseudo escocesa. Pero en política se puede hacer todo y para eso están los políticos. Y por favor, que no nos metan a los jueces en jaleos, que lo resuelvan ellos, que es su función. Pero para eso sería necesario, entonces, ¿se arreglaría todo con que el fiscal retirara la querella? ¿O ya no puede ser eso? Se arreglaría todo, pero yo creo que ya no es posible. Agnès. Buenas noches. De entrada decir que realmente es interesantísimo escucharle y que cuando uno escucha a alguien de su talla, de gente que conoce el mundo de las leyes, como usted mismo, magistrado emérito del Tribunal Supremo, toda la palabrería política se acaba. Es decir, cuando uno escucha a alguien de la judicatura decir que lo que está en peligro es la separación de poderes, silencio, por favor, escuchemos, ¿no? Tengo dos preguntas. Una quizá es un poco más abstracta. ¿Qué margen le queda a la sociedad, al ciudadano, de defenderse cuando se pone en cuestión la separación de poderes en la más alta instancia que uno tiene para recurrir dentro del Estado español, como es el Tribunal Supremo? Y dos, en relación al proceso al cual se ven sometidos las personas que están acusadas de un delito de rebelión, detalle que buscaba de la interlocutoria del juez Llarena en la última petición de libertad de Joaquín Forn, del exconseller de Interior. El juez Llarena decía, Quim Forn podría volver a cometer el delito que se le atribuye porque quien le dio la confianza para ser conseller aún hoy sostiene un discurso desafiante para conseguir la independencia de manera inmediata y contra las normas. ¿La justicia de uno puede depender de lo que hagan los otros fuera? En política yo creo que no hay nada desafiante. Esa la expresión ya no me parece. En política se estará o no de acuerdo y ya si se trata de una opinión expresada dentro de la sede parlamentaria, yo, pues por ejemplo, quizás sea un romántico que he perdido ya el hilo, pero siempre me impactó mucho una frase de un primer ministro inglés de la reina Victoria, William Pitt, que dijo a un parlamentario, dice, me repugna lo que está diciendo su señoría, pero daría mi vida porque pudiera seguir diciéndolo. Eso es el parlamentarismo que yo entiendo. Que sea desafiante. Un juez no se puede meter en esas valoraciones. A lo mejor a él le puede parecer desafiante y está en plena libertad, pero no lo puede plasmar en una resolución judicial. Y le hacía otra pregunta. La pregunta Agnès. es si la justicia, el derecho a poder salir de esa condición de prisión preventiva de Joaquín Forn puede depender, da igual, quitemos los nombres, puede depender de lo que hagan otros fuera de la cárcel. No, en absoluto, vamos, es que el derecho penal es un derecho de acciones individuales. Por eso. Y por tanto uno no puede depender de lo que... El principio de culpabilidad es principio unipersonal, llaman porque los juristas somos muy pervertidos en el lenguaje y le dicen que es un delito plurisubjetivo y que hay delitos plurisubjetivos, los hay, efectivamente. Pero también yo les diría que si consideran rebelión el acuerdo del Parlamento,
ese acuerdo no se hubiera tomado sin la cooperación necesaria de los 72 parlamentarios que votaron, ¿eh? Entonces vamos a manejar el derecho en todas direcciones y seamos coherentes. Agnès, li demanaves també per No, com es defensa la gent, ciudadano ¿no? cuando en la más alta instancia ya hay la sospecha de que, bueno, aquello de la separación de poderes, pues bueno, igual se está vulnerando. Yo como ciudadana, lo digo porque escuchándole a usted, a una persona de su nivel, yo como ciudadana me siento desamparada porque digo, bueno, no, espero no tener ningún problema ningún día, pero bueno, es que la sospecha que se está vertiendo es muy seria. Hombre, los ciudadanos tienen su responsabilidad cuando votan. Los gobiernos los eligen los ciudadanos. Las políticas de los gobiernos están refrendadas, en cierto modo, indirectamente por los votos de los ciudadanos. Pero yo creo que, incuestionablemente, esta es una cuestión que ha adquirido ya unos caracteres que nos obligaría a todos a reflexionar, a los ciudadanos, por supuesto, los primeros, a los medios de comunicación, a los políticos y a los que representan otro poder del Estado, que somos los jueces, que somos los únicos que no tenemos legitimidad de voto popular. Mi legitimidad me ha venido de que tuve suerte el día que aprobé las oposiciones y que los temas me salieron bien. Y después ya fui progresando. Y que es muy peligroso, y en esto yo soy un seguidor fiel del Tribunal Supremo norteamericano, el gobierno de los jueces. En este momento los que están gobernando son los jueces. Yo voy a seguir tirando de este hilo, magistrado. Buenas noches. Buenas noches. Y estoy de acuerdo y defiendo y elogio su encendida defensa a la división y a la separación de poderes, y me parece muy bien y estoy completamente de acuerdo también, no sé si se lo he dicho, creo que sí en otras ocasiones, de que usted nos advierta y nos ponga en alerta ante aquello que considera que pone en riesgo esa separación de poderes. Yo creo que eso democráticamente es fantástico y además lo aplaudo. Y dicho esto, y atendiendo a sus avisos, a sus alertas, tomando nota como he tomado nota en esta noche, pero en los días en la actualidad, aquí ha habido antes un representante de un partido independentista, se pone en duda que España sea un Estado de Derecho, y yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. A pesar de esas alertas, de esos avisos, de esa defensa, insisto, que hace usted de la división de poderes, que yo creo que existe, ¿España hoy es un Estado de Derecho garantista, con las libertades garantizadas, a su juicio? Y una segunda muy rápida. También se dice, y quiero su opinión, que el señor Carles Puigdemont está exiliado, que está en Bruselas en el exilio. ¿Está el señor Puigdemont, en su opinión, en el exilio o está fugado de la justicia? Bueno, el Estado de Derecho formalmente está en la Constitución. Ahora, hay muchas constituciones en el mundo que formalmente establecen el Estado de Derecho, que no hay que confundir con el Estado de leyes, que muchos lo confunden, y ya no digo nada con el Estado de derechas, que eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero realmente el Estado de Derecho se construye día a día. No es algo que dice, bueno, ya está la Constitución y viva España. No, hay que construirlo. La democracia hay que alimentarla todos los días, la democracia se vive día a día. El proceso español es garantista, incuestionablemente, pero no siempre responde. Acabamos de ver en este momento, además, un ejemplo muy fácil: 3 sentencias sobre libertad de opinión, sobre libertad de expresión. 2 en un sentido, otra con un voto particular, porque manejamos un material, sobre todo cuando se trata de la libertad de opinión, que es bastante subjetivo. Y el derecho penal, en lo demás, el subjetivismo es insoslayable, somos sujetos, pero en el derecho penal hay que huir del subjetivismo. Deje usted el derecho penal para otras cosas más claras y no se meta en esto. Vamos, para terminar, todos los años hay un ranking
internacional, patrocinado por Amnistía Internacional y Human Rights, sobre la calificación, digamos, el top 10 de los estados que respetan las libertades, las garantías, etcétera. Y salvo Nueva Zelanda, Australia y nosotros, todos salen mal parados. Y si vamos al Tribunal de Estrasburgo, veremos que, por ejemplo, el Reino Unido ha sido condenado en infinidad de ocasiones, precisamente por cuestiones de terrorismo, cuando el IRA estaba en su punto álgido. España pues también ha tenido sus problemas. El Estado de Derecho es una cúpula y dentro de ella tenemos que movernos y que sea habitable y vivible y real y efectivo. Lo decía un maestro de la filosofía del derecho, Norberto Bobbio, que la Declaración de Derechos Humanos es magnífica, el pacto maravilloso, el convenio también, pero si no los hacemos reales y efectivos, se quedan en letra muerta. I al voltant de la... Un moment. No, me quedaba Sí, una li queda una pregunta. segona pregunta, la de l'exili. Sí, que escuchamos en constantes ocasiones, yo no lo comparto, evidentemente, y parta usted de la base de que escuchamos de que el señor Puigdemont está en el exilio. Me gustaría su opinión, ¿en el exilio o fugado de la justicia porque no quiere dar la cara ante los tribunales? Bueno, fugado en absoluto. Y si no, que algunos recuerden la serie del Fugitivo. Era un señor que estaba escapado, escondido, huido y tal. Fugado no, porque está a disposición. El señor Llarena puso en marcha la orden de detención europea y la retiró. Me gustaría que un día tenga tiempo para explicarnos a los españoles por qué un juez retira una orden de detención. Yo no lo he visto en mi vida. Y después, cuando se va a Dinamarca, a Copenhague, dice algo verdaderamente increíble. Dice, no la pongo en marcha porque lo que quiere es que la detengan. Bueno, también que lo explique porque yo como juez no soy capaz de entenderlo. Exiliado. Bueno, pues si es un exilio, políticamente yo no creo que esté exiliado, está en una situación a disposición de la justicia. Si levantan la prisión provisional, primero la orden de detención y después la prisión provisional, pues podrá venir a España perfectamente, y eso yo creo que arreglaría bastante las cosas en este momento, no para el futuro, que ya veremos a ver cómo termina. I els polítics que són a presó, vostè creu que són presos polítics? Bueno, evidentemente, es que aparte que no lo digo yo, sino que como lo ha dicho un señor que parece que los suizos... que los suizos hasta ahora han tenido fama de ser unas personas con una profunda cultura política, también con una profunda tendencia a ocultar capitales ajenos, las cosas como son. Todo tiene su parte, pero el representante de la oficina federal, es decir, el gobierno de Berna, de la oficina federal de Suiza, ha dicho que no piensa en España ni sueñe con la extradición porque son delitos políticos. Pero es que además los delitos políticos, incluso en la cumbre de Tampere, estando gobernando Aznar, consiguió que se retirase el terrorismo como delito político. Porque si uno lee la definición de terrorismo, dice subvertir el orden constitucional. Luego, si la finalidad es subvertir el orden constitucional, hay ya un móvil político detestable, como es utilizar el asesinato, la extorsión y tal. Pero hay un móvil que és indudablement polític. Senyor Martín Pallín, un plaer tenir-lo aquesta nit al Preguntes Freqüents. Gràcies.